Bien, mis hermanos, hoy hemos llegado al capítulo 22 de nuestra confesión y este capítulo tiene que ver con la adoración religiosa y el día de reposo. Recordando nuevamente, ¿verdad? Toda la manera en cómo está redactada la confesión. Recordemos que los primeros 5 capítulos son la base fundacional de la confesión, de nuestra fe. Nos hablan acerca de Dios, cómo conocemos a Dios a través de las escrituras, el decreto de Dios, la caída del hombre, la manera en cómo Dios se ha comunicado a nosotros, y luego pasamos a ver eh, el sacrificio del Señor para reconciliarnos con Él, la nueva vida en Cristo, y ahora en esta parte estamos viendo la vida que tenemos nosotros como iglesia. ¿Verdad? Vimos la libertad cristiana y la libertad de conciencia en el estudio anterior, y ahora vamos a ver la manera en cómo nosotros tenemos que adorar a Dios a la luz de la redención. ¿Verdad? Ahora que tenemos esta libertad cristiana y esta libertad de conciencia, ¿cómo tenemos nosotros que adorar a Dios? Y de eso se trata este capítulo. Así que es muy simple, hermanos. Aunque tiene 7 párrafos, vamos a ver que estos párrafos se dividen en 3 partes. La primera parte nos habla acerca de cómo debería de adorar la iglesia, y en el marco de cómo debe adorar la iglesia nos da instrucciones específicas que Dios quiere que nosotros sigamos, ¿verdad? Acuérdense que estudiamos en el tema, en el sermón del domingo, que el segundo mandamiento nos dice a nosotros cómo Dios quiere ser adorado, ¿verdad? El segundo mandamiento nos habla acerca de eso, de no tendrás dioses ajenos delante de mí y no te inclinarás a ellos. Por lo tanto, el deseo de Dios es que nosotros no vengamos a adorarlo como nuestra imaginación, como nuestra conveniencia o como nuestro antojo nos lo dicta, sino que Dios tiene reglas específicas de cómo Él debe ser adorado. Entonces aquí vamos a ver cómo toda la escritura nos revela a nosotros la manera en cómo Dios a lo largo de los tiempos ha revelado la manera en la que Él quiere ser adorado. Entonces, vamos a ver, en primer lugar, una introducción al principio regulador o principio regulativo, que esta palabra puede ser chocante o abrumadora para los que no están acostumbrados a la, a la jerga reformada o al argot de palabras reformadas, ¿verdad? Y puede ser así como, puede sonar como bien arbitrario el principio regulativo. Uy, ¿qué es eso, verdad? O sea, somos como robots cuando venimos a adorar al Señor. Pero ya se van a dar cuenta que con lo que nos habla el primer párrafo define para nosotros qué es lo que nosotros queremos decir cuando decimos principio regulador o principio regulativo. Luego nos habla acerca de la forma de cómo tiene que ser nuestro culto en el párrafo 2, y ahí nos va a presentar cuál es el objeto de dar culto al Señor y quién es el mediador de ese culto y por qué necesitamos un mediador. Luego, la tercera parte de el tercer inciso de esta primera parte de cómo debemos adorar, nos habla acerca de los elementos, cuáles son los elementos que tiene que tener el culto al Señor. Y nos vamos a dar cuenta de que están completamente establecidos en la Escritura, lo que Dios quiere que nosotros hagamos cuando nosotros nos reunimos como iglesia. Entonces, vamos a ver en los párrafos del 3 al 5 cuáles son todos esos elementos, y vamos a ver que se dividen en elementos ordinarios y en elementos ocasionales. Ordinarios porque son parte, ¿verdad?, del orden rutinario. No es que son, uy, qué ordinarios. No, o sea, es parte del orden normal que nosotros hacemos estas cosas cada vez que nosotros nos reunimos. Entonces, la segunda parte, esta primera parte abarca desde el párrafo 1 hasta el párrafo 5. En la segunda parte vamos a ver dónde debe adorar la iglesia. Eso tiene que ver con el párrafo 6. Y la tercera parte es cuándo debe adorar la iglesia, que está descrito en el párrafo 7. Así que, ¿cómo debe adorar la iglesia?
está en el párrafo del 1 al 5. ¿Dónde debe adorar la iglesia? Está en el párrafo 6. ¿Y cuándo debe adorar la iglesia? Está en el párrafo 7. Por asuntos de tiempo, vamos a ver en esta lección de ahora únicamente cómo debe adorar la iglesia. Entonces, antes de entrar de lleno en materia, vamos a ver que siempre, como lo hemos venido diciendo, la confesión al momento de ser redactada estaba pregando con asuntos que se estaban dando en el trasfondo histórico de la iglesia. Y recordemos cómo surgen los bautistas, ¿verdad? La primera ola de la reforma de Martín Lutero provocó que los cristianos se separaran de la iglesia católica que estaba cobrando indulgencias. Luego, con la separación de los cristianos de la iglesia católica, comienzan a cobrar auge las primeras denominaciones cristianas, siendo la primera de ellas la iglesia de Londres, la iglesia anglicana. Pero hemos hablado que el rey Enrique VIII era un rey corrupto, ¿verdad? Que estableció, su única razón de vincularse de la iglesia católica era que se quería divorciar de su mujer para casarse con otra. Y entonces estableció su propia religión aprovechándose de todo el movimiento protestante y hizo la primera iglesia protestante como tal, ¿verdad? Una iglesia aparte de Roma, una iglesia que no estaba sujeta al Vaticano. Pero esa iglesia de Londres, dijo el rey Enrique VIII dice, ¿quién es más importante? ¿El Papa, la cabeza de la iglesia, o el rey, la cabeza de una nación? Entonces dice, la cabeza de una nación, el rey es lo más importante. Por lo tanto, después de Cristo, la cabeza de la iglesia es el rey. Y de esa manera fue organizada la iglesia anglicana. Entonces, a lo interno de la iglesia anglicana, hubieron muchos sacerdotes que quisieron reformar eso, porque dijeron, Cristo es la cabeza de la iglesia, no puede ser el rey. Entonces, de ahí salen los primeros grupos presbiterianos, congregacionalistas y bautistas. Entonces, todo el problema se da porque los anglicanos decían que se tenía que adorar de cierta manera, mientras que todos estos hombres que estaban tratando de reformar la iglesia a lo interno, la iglesia anglicana, decían que la única manera que se tenía que adorar era como estaba establecido en la escritura. Entonces, en esta primera parte, vamos a ver que lo que la confesión trata de hacer es combatir contra ese pensamiento de la iglesia anglicana que decía cómo debíamos adorar. Así que ellos formulan todos estos primeros párrafos para poder establecer una manera escritural de cómo debe adorarse. Y al hacerlo, le dejan a los cristianos que iban a venir un marco de referencia dentro de la escritura de cómo nosotros tenemos que adorar. Entonces, todo el trasfondo histórico que se da aquí en estos párrafos tiene que ver con esa lucha entre los anglicanos y la iglesia puritana, la iglesia que trataba de reformar. Entonces, ¿qué es lo que decía la iglesia anglicana? La iglesia anglicana decía esto. Si alguien me lo lee ahí, las letras en cursiva. La iglesia tiene poder para decretar mitos, ceremonias y autoridad en las controversias de la fe. Y sin embargo, no es lícito que la iglesia ordene algo contrario a la palabra escrita de Dios. ¿Hay algo malo con esa afirmación? O sea, ellos dicen, la iglesia puede establecer... ¿Por qué? Que dice que la iglesia tiene poder para decretar. Pero dice ritos y ceremonias, que eso también escritura no es lícito que eso ordene algo contrario a la palabra escrita de Dios. No coincide con lo que yo Sí, para ellos la iglesia tenía el poder y la potestad para decir, de esta manera se tiene que adorar. ¿Por qué? Porque la iglesia era la representante de Dios aquí en la tierra. A diferencia de
la perspectiva del Vaticano, que el Vaticano dice el Papa es el único que puede decir qué es lo que se puede hacer y no. Los anglicanos decían, la iglesia puede decir qué es lo que se puede hacer, pero la iglesia no puede ordenar algo que es contrario a la palabra de Dios. O sea, si la palabra nos contradice o si la palabra dice que algo no se puede hacer, entonces es prohibido. Eso es lo que ellos están diciendo. Ahora, a simple vista, eso no tiene, creo que todos podemos estar de acuerdo con eso, ¿verdad? La iglesia va a decir, esto se puede hacer porque así dice la Biblia, pero también si nosotros hacemos algo que Dios dice que no tenemos que hacer, no lo tenemos que hacer. Entonces, en este caso, tienen en mente la adoración de las figuras y la adoración de los ídolos. Dios ha prohibido la adoración a los ídolos en el segundo mandamiento, ¿cierto o no? Entonces, eso es correcto. Para ellos, lo único lícito es lo que manda la Escritura, y si la Escritura lo prohíbe, entonces nosotros no podemos hacerlo. Y hasta ahí estamos bien. El problema es cuando nosotros vemos la postura de los puritanos, que los puritanos van un poco más allá y su perspectiva, dice James Bannerman, que fue un presbiteriano escocés muy prominente, dice, ¿alguien me ayuda a leer? En el caso de la Iglesia de Inglaterra, su doctrina con respecto al poder de la Iglesia en adoración a Dios es que tiene derecho a decretar todo, excepto lo que está prohibido en la palabra. Bueno, hasta ahorita eso fue lo que leímos, ¿verdad? Y estamos bien. Miren acá. Sí, hermano. En el caso de nuestra propia Iglesia, su doctrina referente al poder de la Iglesia en adoración a Dios es que no tiene derecho a decretar nada, excepto lo que está ordenado por la palabra de Dios, expresa o implícitamente. Entonces, la perspectiva puritana es que únicamente lo que dice la palabra de Dios es lo que nosotros podemos decretar y ordenar que Dios quiere que se haga, ¿verdad? Entonces, al decir esto, hay una diferencia muy significativa con la perspectiva de la iglesia anglicana, ¿verdad? Y es el hecho de que ellos decían, bueno, nosotros podemos decretar lo que nosotros queramos porque somos la iglesia, pero si Dios prohíbe algo, debemos evitar hacerlo. Pero hasta ahí, si Dios no prohíbe algo, nosotros podemos hacerlo porque no está prohibido en la palabra de Dios, ¿verdad? Mientras que la perspectiva puritana era solo lo que la palabra de Dios dice es lo que tenemos que hacer. Si algo está prohibido, no lo tenemos que hacer. Y si la Biblia no dice acerca de algo, pues tampoco no podemos hacerlo, ¿verdad? Sí están viendo la diferencia. O sea, para los anglicanos, si no estaba en la Biblia, significa que podemos hacerlo. Pero para nosotros, si no está en la Biblia, no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque solo la Biblia es la que dice qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, por eso ellos decían que podían decretar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque la Biblia no las prohíbe. Entonces podemos decretar y decir, esto vamos a hacer en relación a la adoración. Sí, todo este tema es acerca de la adoración. Entonces esas eran esencialmente las diferencias en posturas que se estaban tratando en la época, y por eso los editores de la confesión se encargaron de hacer estos párrafos de esta manera, porque querían combatir ese pensamiento de que si la Biblia no lo prohíbe, entonces nosotros podemos hacerlo, ¿verdad? Porque eso, como podemos ver a lo largo de la historia, ha traído bastantes problemas para muchas iglesias. Entonces los anglicanos dicen lo que Dios manda es correcto, lo que Dios prohíbe es incorrecto, pero si no lo prohíbe es lícito, ¿sí? Mientras que los puritanos dicen lo que Dios manda es correcto, lo que Dios prohíbe es incorrecto, pero si no lo prohíbe no es lícito. O sea, no lo podemos hacer. Si no está en la palabra, no lo podemos hacer. Esto es como el ejemplo de un albañil. Tenemos dos albañiles y a los dos se les da los mismos materiales para construir una casa. Pero a uno le damos un plano y a otro no le damos los planos, sino que solamente la idea. ¿Cómo creen
que van a diferir una construcción de la otra. ¿Por qué? Ujú. Somete a lo mismo. Percepción, tal vez. Ujú. Pueden ser similares, ¿verdad? Pero no iguales. De repente, el que no tiene los planos se le ocurrió poner un baño en la entrada. Y en el plano arquitectónico de la casa no iba un baño en la entrada, ¿verdad? Ni siquiera iban baños en todas las áreas sociales. Todos los baños iban en los cuartos. Entonces, así es. El tipo de adoración que promueve la iglesia anglicana de este entonces es una adoración que puede estar sujeta a la imaginación de los hombres siempre y cuando lo que ellos proponen no esté prohibido en la palabra del Señor. Mientras que para los puritanos se basan en los planos, en lo que Dios ha dicho que quiere, qué es lo que nosotros queremos hacer, qué es lo que Dios nos ha ordenado expresamente a nosotros que hagamos y no nos podemos salir de ahí. ¿Y por qué dicen eso los puritanos? Porque viendo para atrás, hermanos, en todas las cosas que Dios le manda a la humanidad, siempre da los planos, siempre da las regulaciones, siempre da la manera, los materiales, todo lo que Dios quiere que se haga, Él lo da de una manera específica. Y miren si no es cierto. Cuando le dice a Noé que haga un arca, le da las dimensiones, le da el material de la madera que tiene que usar, le da todo bien especificado. Cuando tenían que hacer el arca del pacto, le da al detalle cada elemento que tiene que llevar esa arca del pacto. Cuando les da, cuando habla acerca de la ropa sacerdotal, Dios va a un nivel tan detallado que hasta les dice los calzoncillos que tenían que usar los sacerdotes, hasta qué largo tenía que ser la túnica de los sacerdotes, qué color tenía que ser, qué elementos tenía que llevar. Siempre es bien específico acerca de estas cosas. Cómo era la adoración en el templo de Salomón, la cantidad de cantores, y si se recuerdan, Dios le muestra a David cómo es la adoración en el cielo para que él pueda sacar un modelo, ¿verdad? Y el modelo de los 24 ancianos está presente también en la manera en cómo adoraban en el tabernáculo, la manera que hacían los sacrificios ahorita, la manera que hacían los sacrificios, el cordero, cada cuánto, quién lo iba a hacer, cómo lo iba a hacer, qué iba a ser este tipo de adoración y este otro tipo de adoración. Todo estaba bien especificado por Dios cómo quería que se hicieran las cosas. Entonces él no estaba dejando absolutamente nada a la imaginación de Noé cuando le dijo que hiciera el arca. Le dijo, la vas a hacer así, 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 así. No quedó nada en la imaginación de la gente, ¿verdad? La única manera o el único momento en que la gente usó la imaginación para adorar a Dios, ¿qué terminaron haciendo? ¿Qué ídolo? Un becerro de oro, un becerro de oro. ¿Y cómo era el tipo de adoración que estaban ofreciendo a ese becerro de oro? Como los paganos, era prostitución, era degenere, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se dejó a la imaginación de la gente lo que querían hacer. Entonces eso pasa. Dios prescribe la manera exacta en cómo Él quiere ser adorado. Y siempre le da a la gente los planes y las descripciones exactas de cómo Él quiere ser adorado. Hermano. Es que una parte donde dice que los sacerdotes no tenían que hacer gradas para hacer los altares. Para no descubrir su desnudez. No se pudiera hacer lo que estaba abajo. Claro. Sí. Claro, está en todos los detalles. Entonces, ¿qué nos lleva a pensar que nosotros podemos utilizar la imaginación para adorar a Dios como nosotros queremos?
Es simple y sencillamente no conocer a Dios, ¿verdad? Entonces, este es el trasfondo histórico de esto. Y las 4 razones que ellos dan para poder presentar este argumento es que, en primer lugar, solamente Dios puede determinar las condiciones con las que los pecadores pueden acercarse a Él en la adoración, y eso Él lo ha establecido en la Biblia, ¿verdad? Eso es lo que vimos en el domingo pasado, la manera en cómo Dios desea ser adorado. Y solamente Él puede decir en cómo puede la gente acercarse a Él. Y eso Él lo ha revelado en su palabra. En segundo lugar, la segunda razón es que la introducción de prácticas extrabíblicas en la adoración tiende inevitablemente a anular y a socavar la adoración establecida por Dios. Si Dios ya estableció lo que se tiene que hacer, el incorporar prácticas extrabíblicas viene a socavar todas las órdenes que ya Dios dio de cómo tiene que ser adorado. Entonces debemos abstenernos de tales prácticas. En tercer lugar, la sabiduría de Cristo y la suficiencia de las Escrituras son menoscabadas cuando nosotros añadimos a la adoración elementos que no han sido designados por Dios. Si nosotros venimos y ponemos algo más de lo que Dios ha ordenado, nosotros estamos violando el principio de que la Escritura es suficiente para guiarnos a nosotros en las cosas necesarias a la adoración con Dios. Si la palabra es suficiente, si nosotros celosamente gritamos sola Escritura y defendemos el principio de sola Escritura, entonces eso se debe manifestar también en la manera en cómo adoramos. Porque ¿cómo vamos a adorar? Sola Escritura. Solo lo que dice la Escritura. Si nosotros incorporamos algo más, nosotros estamos rompiendo el principio de la sola Escritura. Y de la sabiduría de Cristo al darnos la Escritura, ¿verdad? Porque en ella está todo lo que nosotros necesitamos para ser salvos, dice 2 Timoteo 3:16. Y la cuarta razón es que la Biblia condena explícitamente toda adoración que no sea mandada por Dios. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo termina el segundo mandamiento? Y yo voy a visitar la maldad de los padres sobre los hijos de todos aquellos que aborrecen mi nombre. Hasta la tercera y cuarta generación, ¿verdad? Dios pone ese decreto con una salvedad, con una advertencia y con una recompensa, que Él va a castigar a los que desobedecen hasta la tercera y cuarta generación, pero va a recompensar por generaciones a todos aquellos que aman su nombre y que guardan su palabra. Entonces, la Biblia condena, hermanos, explícitamente toda adoración que no sea mandada por Dios. Vamos a ver más adelante algunos versículos que nos hablan acerca de eso. Aquí, precisamente. ¿Alguien lee Deuteronomio 12, del 29 al 32? Guárdate que no tropieces siguiendo el pos de ellas, pues que sean destruidas delante de Dios. No preguntes acerca de los que servían a aquellas naciones de sus dioses. Yo también les serviré. No harás así a Jehová Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, dieron ellos a sus dioses, pues aún sus hijos y a sus hijas quemaban el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello y de ello quitarás. Qué tremendo, ¿verdad? El Señor le dice, cuando vayas a esa tierra, guárdate de no andar preguntando cómo es que adoran aquí a esos dioses. No, o sea, no te dejes llevar por la cultura. No hagas las cosas que hace la demás gente. No hagas las cosas que hacen los gentiles y los paganos. No harás así a Jehová tu Dios. Porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Dios no quiere ser adorado de la misma manera que el mundo adora a sus dioses y a sus ídolos. Porque entonces no hay
distinción entre lo santo y lo profano, ¿verdad? Y el Señor les dice en el verso 32, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando y no añadirás a ello ni de ello quitarás. Y esta no es la última vez en la que el Señor dice esto. Al final de Apocalipsis dice, ¿verdad? Que maldito el que añada una tilde o una jota a esta palabra, todas las plagas descritas en ellas vendrá sobre su vida. Entonces el Señor constantemente está recordándole a su pueblo eso. No van a dar adoración así como la gente pagana le da a sus dioses y no van a quitar ni agregar nada de lo que yo ya les he dicho. Entonces, ¿prescribe Dios la manera en cómo quiere ser adorado? Es una ordenanza relevante para nosotros cumplir con esta exigencia de Dios. Totalmente. Pero hay quienes hoy por hoy dicen, ah, no, pero es que eso solo es en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento ya no está vigente para nuestros tiempos que vivimos en la gracia. Miren lo que dice en Colosenses. Colosenses 2 del 20 al 23. Emily, ayúdeme ahí a leer. Con Cristo en cuanto al privilegio del mundo, porque, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos, doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en voluntario, en humildad y en buen trato del cuerpo, pero no tienen valor contra la Lo que está diciendo acá es que si ya morimos en Cristo, ¿para qué vamos a seguir trayendo las cosas del mundo al culto al Señor? Y sometiéndonos a un culto que trata únicamente con las cosas externas de nuestro cuerpo, pero que realmente no llega al problema del asunto. Miren que desde aquel entonces la gente estaba preocupada con que el culto fuera atractivo, fuera relevante, fuera así como lo hacen los del mundo, ¿verdad? Que tuviera toda la espectacularidad y todo lo bonito y todo lo trascendente. Pero les dice Pablo, se están enfocando únicamente en aspectos externos. Esta es la gente, ¿verdad? Que dice, ay, que caiga la presencia de Dios. Tenemos que ministrar con los instrumentos para que entremos al lugar santísimo y sintamos la presencia de Dios y nos quebrantemos. Y le dice Pablo, se están enfocando únicamente en cosas externas. Que si bien es cierto, hay cierta reputación de sabiduría, porque ¿quién puede decir, no, eso es malo? Si estamos cantándole a Dios, si estamos derramando nuestro corazón y nuestra alma delante de Él, decime cómo es eso malo. Si cuando yo canto, me conecto y lloro y me siento como que si Dios está al lado mío. Pero eso únicamente trata con los asuntos externos. Después de llorar, después de revolcarse, después de echar todos los mocos que iba a echar, sigue teniendo el problema del pecado en el corazón. Entonces solo fue una escenita, ¿verdad? De romántica, de cristianismo romántico y de todo lo demás, pero realmente no hubo una transformación o un tratar con los aspectos perversos del corazón. Entonces es no solamente un asunto del Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento también está Pablo lidiando ahí en los Colosenses contra elementos netamente externos del culto al Señor. Y contra estos advierte a los cristianos en Colosas. Miremos un último ejemplo. Levítico 10 del 1 al 3. Si me ayuda Pamela a leer. Sobre el cual pusieron incienso, que ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca le mató. Salió fuego de delante de Jehová y los quemó. Murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón me dijo. Miren qué tremendo esto, porque este enfoque que tuvieron estos muchachos es el enfoque de los anglicanos,
Jehová no prohibió que ofrecieran fuego extraño. El Señor no prohibió. Nunca dijo no traerá fuego extraño, sino que ellos ofrecieron algo que no estaba mandado, que no estaba especificado en lo que Dios había dicho. Y porque ofrecieron algo que era más allá de lo que Dios había dicho, el Señor lo vio como fuego extraño. No estaba prohibido, pero no les era permitido ofrecer eso. ¿Por qué? Porque eso no fue lo que el Señor les mandó. Y ellos tenían que hacerlo como el Señor les mandó. Y entonces, ¿qué pasó? Por haber ofrecido algo que el Señor no les había mandado a ofrecer. Murieron a causa de ese mismo fuego extraño que ellos ofrecieron. Entonces, no podemos ratificar o no podemos validar la posición anglicana de que si Dios no lo prohíbe, entonces no está permitido. Porque la experiencia de Nadab y Abiú nos dicen si nosotros ofrecemos algo que es extra bíblico o fuera de lo que Dios ha mandado, el tal es fuego extraño. Cualquier cosa que está más allá de la revelación que Dios ha dado acerca de cómo quiere ser adorado, eso es fuego extraño. Y entonces el resultado es que vamos a perecer por eso. Si no es acá, pues ciertamente en la vida por venir, ¿verdad? Entonces, no debemos, hermanos, adorar de acuerdo a cosas que Dios no nos ha mandado. Debemos adorar únicamente de acuerdo a lo que Él nos dice en su palabra que debemos hacer. Ahora, de toda esta conversación salen dos perspectivas o dos líneas de interpretación en cuanto a la adoración. La primera es lo que nosotros llamamos en el ámbito reformado el principio regulativo. Y esto no se refiere a reglas que se inventaron los reformados, de que el culto tiene que ser así, de que tiene que durar 1 hora, de que tienen que haber 3 cantos, de que tiene que haber esto y lo otro. No, no son reglas, sino que el principio regulativo trata con el asunto de que la verdadera adoración está regulada por Dios en la Escritura y que nosotros como hijos de Dios debemos adorar solamente de acuerdo a lo que Dios nos ha mandado en la Escritura. ¿Qué significa entonces el principio regulativo? Solo lo que Dios manda. Que lo que nosotros debemos ofrecer en el marco de la adoración está regulado por la palabra de Dios. La palabra de Dios regula nuestra adoración. Eso es el principio regulativo. La palabra de Dios regula nuestra adoración. Y esta es la posición de los puritanos. Y ellos dicen la falsa adoración es cualquier cosa aparte de lo que Dios ha mandado. Aunque no esté prohibido en la Escritura, si no está en la Escritura, nosotros no lo podemos hacer. Pastor, ¿y por qué no pasamos a un hermanito a cantar cuando está el tiempo de ofrendas? Porque no está en la Escritura. Pastor, ¿y por qué no hay danzas en el culto? Porque no está en la Escritura. Ah, pero David danzaba, pero danzaba en la calle. Y en el templo habían instrumentos, pero los instrumentos se usaban para hacer transiciones. El shofar convocaba, las trompetas convocaban, los címbalos marcaban la transición entre oración y acción de gracias o entre una y otra, ¿verdad? Y luego, sí, era algo totalmente solemne porque ellos entendían que estaban delante de la presencia del Dios vivo, ¿verdad? Entonces había un grado de solemnidad. Imagínense que el arca iba delante de ellos, ¿verdad? Y ellos sabían que si hacían algo que no estaba en lo que Dios había mandado, cualquiera moriría fulminado ahí. Correcto.
Usa tiene la buena intención de que el arca no caiga a tierra. ¿Era prohibido lo que él estaba haciendo? Sí, estaba prohibido por la palabra de Dios. ¿Era malo lo que iba a hacer? No, no era malo. Él tenía buena intención, pero no es con buenas intenciones que venimos a adorar a Dios, sino que es como Él lo manda. Y por eso murió Usa. Entonces, cualquier cosa fuera de la palabra de Dios es falsa adoración. Y tenemos también el principio nominativo, que es la postura de la iglesia anglicana, que dice la verdadera adoración es lo que Dios ha mandado, más cualquier cosa que no esté expresamente prohibida. ¿Verdad? Y la falsa adoración es solo lo que está expresamente condenado o prohibido por Dios. Entonces, ahí entendemos las dos posturas de las iglesias protestantes de hoy en día. Las más conservadoras practicamos el principio regulativo, que solo lo que la palabra de Dios nos manda es lo que nosotros tenemos que hacer en el marco de la adoración. Mientras que hay otras iglesias que utilizan el principio nominativo o principio normativo para implementar otras cosas en el culto que Dios no ha prohibido en su palabra y que para ellos no está mal porque Dios no lo ha prohibido, ¿verdad? Pero si nosotros nos basamos en lo que es el principio de la sola escritura, podemos decir que lo que Dios no prohíbe, no lo permite. No lo permite. Eso funciona con las leyes de Honduras y con las leyes de cualquier otro país, ¿verdad? Que si no está en la ley, si no está prohibido, es permitido. Y en nombre de eso, pues se han hecho un montón de picardías, pero con Dios no es así. Si Dios no lo prohíbe, tampoco lo permite. Así que eso es lo que es el principio regulativo. Y lo vemos ampliamente explicado en el párrafo 1. Mi hermano Noé, si me ayuda a leer. La luz de la naturaleza muestra que hay un Dios, tiene señorío y soberanía sobre todo. Es justo, bueno y hace bien a todos, y que, por tanto, debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con todo el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios está instituido por Él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo prescrito en las Santas Escrituras. No prescrito en las Santas Escrituras. Perdón. Entonces aquí vemos, hermanos, que nos presenta nuevamente las dos maneras en cómo Dios se revela. Dios se revela a la luz de su naturaleza y nos presenta que Él es el creador magnífico que debe ser adorado. Todos los hombres en todo el mundo, en toda la historia de la humanidad, han percibido esto de la naturaleza, que hay un ser superior que hizo todas las cosas que debe ser adorado. Y todas las culturas, todas las religiones, todas las sociedades humanas, desde el principio de la humanidad, han rendido tributo a ese Dios. ¿Verdad? Saben que hay que ofrecer un sacrificio para el perdón de los pecados porque ese Dios está airado con nosotros. Nosotros podemos deducir eso por la naturaleza. La naturaleza nos revela esas cosas. Los salmos nos dicen, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y los árboles del campo también anuncian sus maravillas. Nosotros podemos deducir que hay un Dios creador de las cosas y que le debemos adoración únicamente con observar la naturaleza y con observarnos a nosotros mismos. Lo que no podemos saber es la manera correcta en la que ese Dios desea ser adorado. ¿Y quién es ese Dios? ¿Cuáles son los atributos de ese Dios? Eso lo revela Dios a través de su revelación especial, que es la Escritura. En la Escritura Él nos dice quién es. Vimos en el primer mandamiento que el primer mandamiento trata acerca de eso. ¿Quién es Dios y cómo se debe relacionar su pueblo con Él?
No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Verdad? Yo soy el único Dios, el que te saqué de Egipto con brazo poderoso. Entonces, nos revela su revelación especial, nos dice a nosotros quién es Él, cómo nos relacionamos con Él. En segundo lugar, cómo Él quiere ser adorado. ¿Verdad? Si no es por la revelación especial de Dios, nosotros no podemos aprender estas cosas a la luz de la naturaleza. Si nosotros dejamos la interpretación de quién es Dios y cómo debe ser adorado a la revelación natural, nosotros terminamos haciendo lo que hacían los mayas, lo que hacían los aztecas. ¿Quién es el Dios? El sol. ¿Cómo quiere Dios ser adorado? A través de sacrificios de la gente, a través de un juego de pelota, a través de esto y el otro. De manera que la manera correcta en que nosotros, o la manera en que nosotros sabemos cuál es la manera correcta como Dios quiere ser adorado, es a través de su revelación especial. Y su revelación especial no es ninguna otra más que la palabra de Dios. No son los sueños ni las visiones del ángel Moroni que tuvo el mormón Joseph Smith, no son profecías, únicamente la palabra de Dios es la única regla infalible de fe y práctica. Fuera de la palabra de Dios, nosotros no podemos encontrar una manera correcta, como Dios ha mandado que nosotros le adoremos. O sea, no valdría como una tradición. No, muchas de las tradiciones están basadas en ritos paganos, porque lo que sucede es que recuerden que a causa de, ¿cómo se llama, hombre? El emperador romano, Constantino, a causa de Constantino, primero los cristianos eran perseguidos, ¿verdad? Cuando fueron esparcidos por Roma y por Asia Menor, luego Constantino viene, tiene un sueño de que Dios le iba a dar la victoria sobre sus enemigos si él adoptaba la religión cristiana como la religión del imperio. Entonces él por conveniencia dice, bueno, hagámonos cristianos todos, porque por este símbolo vencerás, y era el símbolo de la cruz. Entonces él comienza a llamar a los cristianos y a decirles, ¿saben qué? Antes se reunían en cuevas ahí, no, ¿cómo es que se llamaban esas? Las catacumbas, sí. Ando mal, necesito omega 3. Se reunían en las catacumbas, ¿verdad? Entonces les dice, ahora vénganse, ya no los vamos a perseguir más, ahora el cristianismo va a ser la religión oficial del imperio, y en vez de reunirse ahí en esos lugares, vengan, nosotros tenemos un montón de templos, reúnanse aquí en los templos. Y los cristianos se dejaron deslumbrar, ¿verdad? Por todo lo que ahora tenían que anteriormente no tenían. Entonces los romanos lo que hicieron fue, fue como, no es homogenizar, sino que validar o adaptar todas las creencias cristianas, todo el credo cristiano a lo que ellos tenían como pagano. Uh-huh. Exactamente, exactamente. Terminan haciendo una mezcolanza. Es decir, ustedes tienen un Dios Padre, nosotros también tenemos un Dios Padre. Ese Dios tiene un hijo, nosotros también tenemos un hijo. Y entonces la imagen del Dios que ellos tenían resultó ser la imagen de Dios Padre después para los cristianos. Entonces, todas los ritos que la Iglesia Católica empezó a adoptar provenían de prácticas y de rituales paganos, ¿verdad? Y así se fue posteriormente diluyendo y corrompiendo la adoración cristiana. Entonces, lo que hace la Reforma es volver a la Escritura, volver a restaurar el culto de la Escritura, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que pasaba? Ellos habían oscurecido tanto la Escritura por sus tradiciones que ya ni sabían cuál era la manera correcta de adorar. Entonces los reformadores rescatan
la escritura la ponen en el centro de la adoración y empiezan a ver cómo dice la escritura que nosotros tenemos que hablar. Lo primero es que nuestra adoración tiene que ser en una lengua conocida. Lo dice Pablo en 1 Corintios, si uno habla en otra lengua y el otro no entiende, ¿de qué sirve nuestra oración? ¿Verdad? Así que votan el latín, comienzan las traducciones en las lenguas vernáculas o las lenguas populares, y así la gente comienza a adorar a Dios en su propia lengua y de acuerdo a lo que dice la escritura. Entonces, este párrafo 1 nos dice el principio, los elementos del principio regulador. Solo lo que dice la palabra de Dios es lo que nosotros podemos hacer en el marco de la adoración. Cualquier otra cosa fuera de eso es falsa adoración. Luego, el segundo párrafo nos da el objeto del culto. Si me ayuda, Marta. Hasta ahí, hasta ahí. Entonces, aquí nos muestra el objeto de nuestro culto. ¿Quién es el objeto de nuestro culto? Dios, solamente Dios. ¿De dónde sacan eso esta gente que escribió la confesión? De Éxodo 20, 4, 5. Es exactamente el segundo mandamiento. No tendrás dioses ajenos, no te inclinarás ante ellos, no los honrarás, no les rendirás adoración. A ver, ¿dónde están? No te inclinarás a ellas, ni les honrarás. ¿Verdad? ¿De dónde sacaron esto? De Éxodo. Solamente lo están articulando más claramente. Eso significa, no vamos a adorar ángeles, no vamos a adorar imágenes, no vamos a adorar santos, ni ninguna otra cosa más que a Dios. Luego, la segunda parte de ese párrafo, y sí, Martita. Cuando el hombre estaba en el huerto, adoraba a Dios directamente, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El Señor llegaba al huerto, platicaba con Adán y tenían una relación cercana. Después de la caída, el pecado hace que el hombre se quiera alejar de Dios y esconder de él, porque es consciente de su propia maldad, de su propia suciedad, de su propia indignidad delante de un Dios santo. Y por supuesto, Dios, al ser santo, no puede tener comunión con el hombre, y por esa razón lo sacó del huerto. Entonces, por mucho tiempo estuvimos así, hasta que vino Cristo y volvió a restaurar esa comunión. Pero ahora esa comunión que nosotros tenemos con Dios únicamente la tenemos al estar con Cristo, al estar en Cristo, al ser hechos nueva criatura en Cristo. ¿Qué significa esto? Que una persona fuera de Cristo, por mucho que intente, por mucho que no falte al culto, al discipulado, a la oración, a todo lo que usted quiera que son las actividades de la iglesia, si no está en Cristo, no puede tener comunión perfecta con Dios. ¿Por qué? Porque Dios está irado contra él porque sigue siendo pecador. Mientras que si nosotros estamos insertados en Cristo, que es el bautismo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos tome a nosotros, tome nuestra vida, nos inserte en Cristo y nos presente al Padre como Cristo, entonces el Padre mira a Cristo y tiene comunión con nosotros. Fuera de eso, hermanos, nadie, ningún hombre puede tener una comunión perfecta con Dios. No puede tener comunión alguna con Dios. Entonces, por muy nobles y por muy asombrosas que sean sus ideas y sus iniciativas, si no está en Cristo, no está en comunión con Dios. Dios es el único mediador, Cristo es el único mediador entre Dios y nosotros. Y esto lo vemos en Efesios 2:18. Por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Lo que yo les acabo de explicar. Colosenses 3:17, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho,
Hacedlo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que vimos en el párrafo 1 el principio regulador. En el párrafo 2, primera parte, el objeto del culto. En el párrafo 2, segunda parte, el mediador de ese culto. Y ahora, en este párrafo 3, vamos a ver los elementos del culto, desde el párrafo 3 hasta el párrafo 5. Así que vamos a leerlos rápidamente para ir avanzando. Laura, párrafo 3. De gracias, una parte natural la exige Dios de los hombres, pero para que pueda ser aceptada debe hacerse en el nombre del Hijo, con la ayuda del Espíritu, conforme a su voluntad, con entendimiento, reverencia, humildad, fervor, fe, amor y perseverancia, y cuando se hace con otros, en una lengua conocida. Aún la oración, hermanos, está regulada por la palabra de Dios. El Señor nos enseña cómo nosotros debemos orar. Cuando oréis, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aún la manera en cómo nosotros oramos está regulada por la Escritura. Y hay numerosos pasajes, ustedes lo pueden encontrar ahí en la confesión, donde nos habla acerca de dónde sacan ellos que la oración tiene que ser con entendimiento, conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad podemos pensar en Santiago, cuando dice, pedís y no recibís porque pedís mal, pedís para vuestros propios placeres. Pero si todo lo que nosotros pedimos se conforma a la voluntad de Dios, aquello que nosotros pedimos, el Padre nos lo va a dar. ¿Verdad? Todos los elementos de cómo nosotros debemos orar están escritos en la palabra del Señor. Y una de las cosas muy importantes es que la palabra dice también que nuestras oraciones tienen que ser en lengua conocida, porque no sirven de nada, no sirven de edificación si son jerigonzas indescifrables. Por lo tanto, orar en lenguas no es una adoración que está prescrita en la palabra de Dios, sino que la palabra expresamente prohíbe en contra de eso. Entonces, ¿qué está haciendo alguien que está orando en lenguas? Está ofreciendo falsa adoración. ¿Por qué? Porque Dios prohíbe eso. Dice, la adoración tiene que ser en una lengua conocida. Y si hay alguien que va a orar en una lengua desconocida, tiene que haber alguien que interprete. ¿Para qué? Para que sea de edificación para todos. Eso está expresamente manifiesto en Primera de Corintios. Luego el párrafo 4 sigue hablando acerca de la oración, acerca de los límites que nuestra oración tiene dentro de la Escritura. Párrafo 4, si me ayuda Claudia. ¿Cuál sería un ejemplo? Dice, la oración debe hacerse por cosas lícitas. ¿Qué sería, por ejemplo, orar por cosas ilícitas? El pega el gol. En el Real Madrid. O sea, la muerte. Esas oraciones se llaman imprecatorias. Imprecatorias, ¿verdad? Porque vemos en los Salmos algunas oraciones que hace David y dice que agarre a sus enemigos y que los destruya contra la roca y les quiebre los dientes. ¿Verdad? Es una oración imprecatoria. Hay hermanos que a veces dan ganas de orar imprecatoriamente por ellos, pero la Escritura nos prohíbe. ¿Ah? Con esas oraciones imprecatorias nosotros lo que hacemos es pedirle a Dios por los enemigos de nuestra alma. Por ejemplo, si voy a orar imprecatoriamente, puedo orar imprecatoriamente por mis pecados, por mi carne. Destruye mi carne, estréllala contra la roca, rómpele los dientes. No, ¿cómo se llama? Permita que me gane la batalla contra Satanás, contra el mundo, ¿verdad? Destruya a esos enemigos. Entonces, esa es la manera en cómo nosotros podemos orar lícitamente una oración imprecatoria.
Pero una oración ilícita, sí, muy bien, los ejemplos que han dado, ¿verdad? Que me gane la loto, que me pueda divorciar y casarme, volverme a casar, ¿verdad? O como decía una noticia ahí que salió algunos años atrás, el hijo de Pepe Lobo, ¿verdad? Que daba gracias por haberse, porque Dios le permitió conocer al cachiro, ¿verdad? Y poder hacer negocios. Entonces, esas son oraciones ilícitas. La oración no debe ser usada para pecar. O sea, solo debemos pedir cosas que son lícitas conforme a la voluntad de Dios para nosotros. Y dice, y en favor de toda clase de personas vivas. Como cuando oramos por algún hermano que fallece o por el familiar de alguno de ustedes que fallece. ¿Qué es lo que oramos? ¿Para quién? ¿Para el que se murió? Para los familiares, ¿verdad? No oramos, Señor, por favor, dale tu salvación. Si no fue salvo, dale una oportunidad. Ya se murió, ya no hay oportunidades, ya las oportunidades pasaron. O sea, que eso sí, Sí, exactamente, exactamente, exactamente. Y eso está prohibido desde el Antiguo Testamento, porque los paganos tenían la costumbre de bautizarse en nombre de los muertos y orar a los muertos, ¿verdad? Por los ancestros, los espíritus antiguos del mal, ¿verdad? Sí. Entonces, ese tipo de prácticas está prohibida y está regulada por la Escritura la manera en cómo nosotros tenemos que orar, ¿verdad? Ajá. No, Pentecostés, lo que sucede es que nosotros debemos de leer ese relato con todo su contexto. Y lo primero que nos dicen es que habían ahí muchas personas de otras nacionalidades. Y cuando habla acerca de las lenguas, hablaron lenguas. Esa palabra lenguas es la palabra glosolalia, que significa lengua, lenguajes, idiomas, ¿verdad? Y las personas que estaban ahí, o sea, las nacionalidades de las personas que estaban ahí, están bien especificadas en la escritura. Habían de estos, de los otros, correcto. Entonces, y ellos los escucharon hablar en su lengua. ¿Qué lengua? La lengua de esos, los... Bueno, excelente, ¿verdad? Entonces, esas lenguas estaban especificadas ahí por esas nacionalidades. No eran jerigonzas indescifrables, ¿verdad? No era cualquier cosa que se le viene a la mente. Ujú. Correcto. Y mire cómo son de contradictorios, porque les gusta mucho buscar los significados de las palabras, pero no buscan el significado de lenguas en la Strong. ¿Por qué? Porque no les conviene. Hermano, ¿ibas a preguntar algo? ¿Qué significa rabasaya? pero es que no sé porque es bien complicado hacerle, ¿cómo te digo? Yo tenía un tío, eh, estábamos así y empezaba. Cosas que sí, pero y se ponía a llorar, entonces, escuché algo así de alguien, y entonces yo le decía, pero es que esto es bíblico. Exacto. No, pero es que la palabra dice que el espíritu clama, pero, pero eso, no, y es que ¿sabes qué pasa? Pero es el espíritu, no es uno. Sí, yo, o sea, y él dijo, mira, yo veo, yo veo, y sale cuando se habla de letra, yo puedo ver la letra en hebreo. Escribíla. Es decir, escribíla. Escribíla. Sí. Pero, o sea, pero cuando Claro, claro. Pues ven, es para- Eh,
La gente que le rendía adoración al becerro en el desierto, ellos estaban convencidos de que estaban adorando a Dios, no que estaban adorando a un ídolo. Ellos estaban convencidos 100% de que lo que ellos estaban haciendo era legítimamente adoración a Dios. Porque lo hizo Aarón, el sumo sacerdote. Ajá, igual que la Nehustán, ¿sí? Ujú. Sí, correcto, correcto. Exactamente. Estábamos adorando, pero estábamos adorando de una manera incorrecta. Exactamente. Sí. Y bueno, eh, el párrafo 5 ya nos da en definitiva cuáles son los elementos que la Biblia nos dice que debe tener un culto al Señor. Si me ayuda, vamos a ver, Carlota. De cantar con gracia y corazón así, canción del nombre. Y la cena del Señor, todas estas cosas son partes de la adoración religiosa a Dios, que ha de realizarse con entendimiento, con actos y acciones de gracia, canciones especiales, han de usarse de una manera santa y que Toda esta lista de cosas, los editores de la confesión obviamente la sacan de la palabra. Y ustedes pueden ver en la confesión cuáles son los versículos de referencia en los que ellos están basando para decir estas cosas son las que tienen que ir en un culto de adoración religiosa a Dios. ¿Verdad? Vamos a ver más adelante los versículos bíblicos, pero vamos a sacar de este párrafo cuáles son esas cosas que ellos mencionan. Y ellos los caracterizan en los elementos ordinarios y los elementos ocasionales. Entonces miremos cuáles son los elementos ordinarios. Dicen ellos, la oración, y pueden subrayar ahí en su confesión si quieren para ir viendo que no nos hace falta ninguna. Está la oración con acción de gracias, la lectura de las escrituras, la predicación, la audición, la instrucción y amonestación los unos a los otros por medio de salmos, himnos y cantos espirituales. ¿Cómo es eso, pastor? Tenemos que regañarnos cantado. No, ¿verdad? Lo que habla esto es que nuestros salmos y nuestros cánticos tienen que hablar acerca de la palabra de Dios, acerca de la instrucción y la amonestación. Y cada canto que nosotros implementamos en el culto al Señor es una predicación de las promesas de Dios, es una predicación de la palabra de Dios. Nos hablamos, por ejemplo, ¿quién formó las olas al hablar? Eso es Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Nos estamos exhortando con salmos, con himnos y con cantos espirituales. Cada himno y cada canto sirve para exhortarnos. Si alguien venía débil, si alguien venía falto de fe, puede ser exhortado por medio de un canto. Aquella oración muy hermosa puritana, ¿verdad? Que dice, oh gran Dios, altísimo, sé tú el dueño de mi ser, quita toda rebelión. Es una exhortación que nosotros estamos haciendo a los hermanos que vienen rebeldes o que vienen faltos de fe, de amor y todo eso. Los cantos, los salmos, los himnos y los cantos espirituales nos ayudan a exhortarnos y a instruirnos. Es doctrina cantada. Entonces eso tiene que estar en el salmo. Pero Sí. Los que son de la postura que son los salmos deben de cantar. Vamos a ver en la segunda parte de la confesión cuando se habla acerca de cuándo y dónde, ¿cómo es?
¿sí? ¿Dónde y cuándo? A partir de este versículo 5, en el párrafo 6, después del párrafo 5, en el párrafo 6, se trata históricamente con la discusión de la salmodia exclusiva, ¿verdad? Porque era una postura propia de los presbiterianos que si la palabra era la única norma de nuestra adoración, lo único que podíamos cantar nosotros entonces era los salmos. Entonces, si nosotros cantamos algo que no está en los salmos, nosotros estamos violando el principio de la sola escritura. A esa postura se le llamó salmodia exclusiva. Sin embargo, vemos que no es consistente con Colosenses 3:16, que nos dice que tienen que haber entre nosotros salmos, himnos y cantos espirituales. Desde la iglesia temprana ya habían himnos que eran populares entre la iglesia. Por ejemplo, nos dice que después de haber celebrado la cena del Señor, cantaron un himno y se fueron. También cuando habla acerca del misterio de la piedad, el misterio de la piedad que está escrito en estrofas, ¿verdad? Y con una organización diferente al resto del párrafo, ese se cree que es un himno antiguo de la iglesia que ellos utilizaban para cantar o para declarar su credo en una forma cantada que fuera memorizada para toda la gente. Entonces, la postura de salmodia exclusiva no es consistente con toda la escritura, ¿verdad? Y además, si nosotros nos limitamos a cantar de los salmos, no pudiéramos cantar de las victorias de Cristo, ¿verdad? Porque aunque en los salmos está presente el Mesías, con algunos salmos mesiánicos, no está revelado en toda su sustancia, que eso es lo que tenemos en los himnos y en los cantos espirituales. ¿Verdad? Cantamos de Cristo, sus triunfos, sus glorias y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces estas cosas, la administración de las ordenanzas, del bautismo y de la cena del Señor, todas estas cosas tienen que estar presentes en nuestro culto al Señor. Ahora, hagamos una comparación entre estos elementos y lo que nosotros tenemos. Luego tenemos los elementos ocasionales, que son los ayunos y las acciones de gracias. Ya vamos a hablar más acerca de estos ayunos. Hagamos ahora ese comparativo que les digo entre los elementos que la Biblia nos dice que tenemos que tener y lo que tenemos nosotros actualmente en nuestro culto al Señor. La Biblia nos dice que tenemos que tener oración, lectura, predicación, audición de la palabra, cantos, entre ellos salmos, himnos y cantos espirituales, y la celebración de las ordenanzas. ¿Ok? Esto es lo que nosotros tenemos actualmente en nuestro orden de adoración. No puede hacer el zoom ahí. Sí se lee, ¿verdad? Entonces, tenemos en primer lugar la confesión de fe. Pero la confesión de fe no nos dice la palabra que tenemos que hacer confesión de fe. De hecho, esta era una tradición de la iglesia que perseveró durante muchos años y hasta los días actuales, muchas iglesias siguen haciendo su confesión de fe y algunas hacen el credo de los apóstoles, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? Si no está en la palabra, ¿por qué entonces nosotros lo tenemos? Lo tenemos, pero como vamos a ver, no se mira ahí aquí está. Lo tenemos, pero como una actividad fuera del culto del Señor. Después de hacer la confesión de fe, yo siempre digo, si no, fíjense, ahora damos inicio a nuestro culto al Señor. Porque la confesión de fe no es un elemento bíblico del culto al Señor. Es una tradición de la iglesia y es algo bueno que nosotros tenemos que hacer, confesar nuestra fe y recordarla y presentarle a otros lo que nosotros creemos. Pero no es un elemento del culto al Señor. ¿Sí? Ya cuando hablamos de los elementos del culto al Señor, hablamos de invocación, que es el Salmo 145, y la oración es palabra leída y oración. Tenemos la lectura congregacional, nuevamente palabra leída. El llamado a la adoración, que es exhortación, es una mini predicación, ¿verdad? Por así decirlo. Luego tenemos
el tiempo de cantos. Tenemos salmos, himnos y cantos espirituales. A veces cuando cantamos la ley de Jehová es perfecta, el Salmo 90. Y así hay muchos otros cantos que provienen directamente de salmos. Tenemos también la predicación, ¿verdad? Siempre basada en la palabra de Dios. Tenemos el llamado a ofrendar. Pero el llamado a ofrendar no está en la Biblia. Viene o cabe dentro de lectura y predicación también, cuando hay predicación. Esta vez, el llamado a ofrendar que hice yo, lo hice leyendo 2 Corintios 9, 5, 9. Entonces entra dentro de lectura y audición para ustedes de la palabra de Dios. Luego la bendición pastoral. La bendición pastoral tampoco está en la Biblia, pero entra también dentro de la lectura y audición de la palabra. Entonces, nada de nuestro culto está fuera del orden prescrito por Dios. Todo lo que nosotros hacemos en el marco de la celebración de nuestro culto tiene que estar anclado a la palabra de Dios y tiene que estar de acuerdo a lo que Dios prescribió en su palabra que nosotros debemos hacer. Ahora, lo que puede variar, quizás la manera en cómo algunas iglesias lo hacen y otras lo hacen de una forma diferente. Por ejemplo, hablamos de la iglesia Antorcha. Ellos tienen un llamado a la adoración, un llamado a ofrendar y un llamado al arrepentimiento de manera predicada, ¿verdad? La adoración que ellos hacen es canto congregacional siempre, pero acompañado por una flauta. Nosotros lo hacemos con una guitarra. Hay iglesias que tienen toda una banda, ¿verdad? No tenemos problemas con tener una banda. De hecho, oramos al Señor que nos mande más músicos, más personas que puedan ejecutar otros instrumentos, pero nunca la música tiene que eclipsar el canto congregacional, porque lo que Dios ha prescrito es el canto. Y precisamente lo que a la gente no le gusta hacer en otras iglesias es cantar. ¿Por qué? Porque van a escuchar la banda en vivo. Van a ver el performance de la banda ahí en la tarima, ¿verdad? Entonces, el canto tiene que estar presente siempre de una manera bíblica. Sí, correcto. Correcto. Tenemos que entender que los instrumentos tienen la finalidad de acompañar a las voces a entonar los cantos. No tienen que ser el protagonista del tiempo de cantos, ¿verdad? Pero ya si va a ser un solo el guitarrista y el baterista va a hacer una presentación especial, ya ahí nos salimos de lo importante. ¿Por qué? Porque el objeto del culto era darle adoración a Dios, no al batero. Entonces, todas estas cosas tienen que ser pasadas por el filtro de la palabra de Dios, porque la manera en cómo Dios quiere ser adorado, Él la ha establecido en su palabra. Entonces, diga. Uh-huh. 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 Correcto. Y luego no se Es que el credo de nosotros es la confesión. O sea, todo lo que el credo dice está establecido en la confesión de una manera amplia. El problema con el credo es que, el credo de los apóstoles principalmente, es que deja cosas o enunciados de una manera muy subjetiva, muy vaga, sin especificar. Entonces, a raíz de eso, han habido ciertas discusiones durante la historia, como por ejemplo cuando dice, y creo en el Señor Jesucristo, que la parte que dice que fue crucificado y bajó a las partes más bajas del infierno. Entonces hay toda una discusión en torno a que si eso es figurativo o si es literal, ¿verdad? Si bajó al infierno, ¿cómo puede haber ido Dios a un lugar que Él creó para el castigo de los malvados? ¿Verdad? No puede ser, y hay otros que dicen, no, eso es figurativo y se refiere a los sufrimientos de la cruz, que fue similar a los sufrimientos del infierno. Entonces,
el credo deja mucho a interpretación, mientras que nuestra confesión amplía en las cosas en las que nosotros creemos, haciendo una referencia bíblica a por qué creemos lo que creemos, ¿verdad? En cambio, en los credos, en el credo, ¿cómo se llama?, de los apóstoles, hay algunas cosas como esa que quedan bien ambiguas, ¿verdad? Entonces es mejor que nosotros nos centremos en la confesión. Así que, finalmente, hermanos, vamos a ver rápidamente algunos versículos de donde sacan los editores de la confesión que estos son los elementos que tienen que estar presentes en un culto al Señor. Ya con esto terminamos. Primera de Timoteo 2:1, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Verdad? Pablo dándole a Timoteo los elementos que tienen que haber en una iglesia para poder llevar a esa iglesia a restaurar todas las cosas. Colosenses 3:16, que es donde nos habla que tienen que haber salmos, himnos y cantos espirituales que nos enseñen y que nos exhorten con toda sabiduría y cantando con gracia en vuestros corazones. Mire, hasta la manera en cómo nosotros cantamos está regulado en la palabra de Dios. No venga a cantar con gracia, cante con gracia en su corazón. Si Dios ha puesto la gracia en su corazón, cántele a Dios, es a Dios que le está cantando. No es, ay, ya, otra vez a cantar, otra vez a pararse. Cante con gracia en su corazón. Correcto. Sí, sí, sí. Mateo 28:19 nos habla acerca de la ordenanza de Cristo de celebrar el bautismo de los creyentes, ¿verdad? El Señor dice, id por todo el mundo y bautícennos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es algo que el Señor ordenó a la iglesia que la iglesia tenía que hacer. Entonces, todo el propósito de ser iglesia y de reunirnos como iglesia es cumplir lo que el Señor nos mandó a hacer. Entonces, si hay alguien que dice, no, es que yo no creo en las iglesias, todas las iglesias son iguales, las iglesias están llenas de gente hipócrita y gente que solamente anda callando su conciencia, yo creo en Dios a mi manera y me congrego en mi casa. Pero ¿y cómo cumples la gran comisión estando en tu casa? ¿Quién es el cansado a causa de que tú te reúnes en tu casa? ¿Cómo cumples con la ordenanza? ¿Cuántos se han bautizado a raíz de que tú te congregas en tu casa? No estás cumpliendo con la ordenanza de Cristo mandada específicamente para su iglesia. Otra, la cena del Señor. El Señor le dice a sus discípulos, hagan esto en memoria de mí. Y esas son realmente las dos cosas que el Señor dejó que la iglesia tenía que celebrar hasta el fin del mundo. Bautizar a los nuevos creyentes y celebrar la cena del Señor como un memorial de su muerte y de su resurrección. Entonces eso es parte de lo que nosotros hacemos. Primera de Corintios 11 dice, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Son elementos que tienen que estar presentes en nuestro culto al Señor. Hechos de los Apóstoles dice que, hablando de los elementos ocasionales, los tiempos de ayuno, en la iglesia, cuando iban a elegir a una autoridad, cuando iban a elegir a un oficial de la iglesia, oraban y ayunaban con el propósito de recibir la guianza del Señor para elegir correctamente a esos hombres que iban a ser designados para un oficio. Entonces, lo que el ayuno hace, mis hermanos, no es torcerle la mano a Dios o sobornar a Dios. No es como, mira, estoy aguantando hambre, tenés que obedecer a lo que yo estoy orando. Sino que el ayuno lo que hace es sacar de nuestra mente el hecho de que tengo que comer, tengo que preparar comida, ya es la 1, ya toca comer, ¿verdad? De vuelta. O sea, es no estar pensando en los afanes del mundo y de la carne para enfocarse
en hacer lo que es correcto delante de Dios. Entonces hay situaciones en que la iglesia puede llamar a un ayuno congregacional y una de ellas es esta, para elegir a sus oficiales. Y hay otra clase de ayuno que se menciona en 1 Corintios 7:5, que dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Dice el ayuno de abstenerse de nuestras relaciones matrimoniales para estar enfocados en un tiempo de oración, ¿verdad? Es un ayuno conyugal. Y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Esa es otra forma de hacer ayuno. Luego en Jeremías 33:11 nos habla acerca de los cultos especiales de acción de gracia. Dice: traigan ofrendas de acción de gracia a la casa de Jehová, ¿verdad? Yo creo que es algo bueno que nosotros nos reunamos, por ejemplo, en acción de gracias, a dar gracias por todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas durante este año. No solamente le estamos dando gracias a Él, sino que estamos dando testimonio de nuestras oraciones contestadas, ¿verdad? Entonces estos son elementos ocasionales en los que la iglesia es llamada a observar estas cosas, como el ayuno y la acción de gracias. La acción de gracias en la Biblia se menciona como Eucaristía. Eucaristía. Eucaristos es esa acción de dar gracias. Para los católicos romanos, la Eucaristía es cada vez que se reúnen a celebrar la Santa Misa, ¿verdad? Dar gracias por el pan y todo eso, pero realmente Eucaristía es todas las veces que nosotros nos reunimos para dar gracias por cualquier cosa que el Señor ha hecho. Entonces, mis hermanos, en conclusión, solo Dios puede establecer la manera en la que Él quiere ser adorado. Y Él ha regulado eso en las Escrituras. El objeto de la adoración es Él y nadie más que Él, en concordancia con el segundo mandamiento. La adoración después de la caída debe ser hecha por la mediación del Señor Jesucristo. Los elementos de nuestro culto en base a lo que Dios manda en su palabra, podemos dividirlos en elementos ordinarios o elementos ocasionales. Los elementos ordinarios son la oración, la lectura, la predicación, la audición de la palabra, los cantos y la celebración de las ordenanzas. Y los elementos ocasionales son el ayuno y la acción de gracias. Aplicación. Ahora que tenemos todo este amplio concepto bíblico, ¿por qué son los hombres tan indulgentes en su adoración? ¿Por qué caen en todas esas prácticas que nosotros vemos y condenamos actualmente en muchas de las iglesias evangélicas? Amén. 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 Samuel nos dice que es porque el Dios de los hombres modernos no es un Dios que ha de ser temido. Los hombres no temen a Dios. Miren a Dios como: es buena gente, nos ama a todos, ¿verdad? Dios es amor, Dios es lindo, Dios nos quiere. No lo miran como un Dios santo a quien tenemos que temer. De hecho, alguien mencionaba ahora en la lectura para hoy, ¿verdad? De que cómo el pueblo se acerca con temor reverente y cómo Dios es temido por la gente, retumba en el monte y la gente está asustada y no quieren ni siquiera acercarse a él y le dicen a Moisés: mejor ve tú, ¿verdad? Y lo que él te habla, entonces vos nos decís a nosotros. Si nosotros tuviéramos esa imagen, ese concepto de Dios, realmente seríamos diferentes en nuestra conducta cristiana. Y eso es lo que pasa con la gente ahora. Ha perdido esa imagen de Dios, el temor del Señor, así como Dios se presenta en su palabra. ¿Y por qué lo han perdido? Porque no leen la Biblia. Porque están esperanzados a la revelación del pastor.
acerca de todo lo que no está establecido por Dios en su adoración, debemos oír a Jesús decir, quitad de aquí esto. El Señor Jesús llegó a ver cómo adoraban en el templo y se decepcionó, porque habían hecho del templo una cueva de ladrones. Y Él les dice, quiten esto de acá, y le da vuelta a las mesas. El Señor Jesús estaba a favor de esto, de reformar la adoración y de sujetarla estrictamente a lo que Él nos ha mandado en su palabra. El Hijo de Dios no responde al principio regulador como que si fuera una camisa de fuerza intolerable. Él no dice qué legalistas, qué terrible cómo quieren esclavizar a las personas, sino que también Él está a favor de que nuestra adoración tiene que ser regulada por las Escrituras. Y al contrario, Él ora, hágase tu voluntad. Así como en el cielo, aquí también en la tierra. ¿Cómo adoran los ángeles en el cielo? ¿Qué dicen? Santo, santo, santo. La adoración a Dios ha de tributarse como un Dios santo, con reverencia. ¿Qué dice que hacen los ancianos en sus tronos? Se postran y se quitan las coronas, muestran reverencia a Dios. Si la oración del Señor es que así como se hace en el cielo, así sea aquí en la tierra, entonces nosotros debemos procurar que nuestra adoración sea así reverente, hermanos. Eso no es de que a mí me gusta que sea así. Es mi predilección de que solo cantemos esos himnos vetustos y alabanzas tenues y conservadoras. No, o sea, no es mi invento, no es mi predilección, sino que es lo que Dios manda en su palabra. Santo, 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 adoramos a un Dios santo. Reverencia, nos rendimos delante de su trono, rendimos nuestras coronas y nos rendimos a Él. Esa es la adoración en el cielo y esa es la adoración que nosotros debemos imitar aquí en la tierra, porque esa es la que Él ha prescrito en su palabra. Amén. Bien, mis hermanos. Vamos a terminar entonces orando. Voy a pedirle a Robert que nos pueda dirigir en oración.